Buenas noches, Dios los bendiga a todos. Qué bueno, hermanos, que estamos una vez más Alabado. juntos, en Amén. armonía. Amén. Amén. Qué bueno los últimos dos coros que han sido entonados para la gloria del Señor. Haznos volver, y porque tú has creado todas las cosas. Estos dos cantos hacen referencia a las dos cosas interesantes que hay en la porción que vamos a considerar esta noche de Hechos 14, del verso 8 en adelante principalmente. Y veía yo que la creencia en la existencia de Dios hace que nosotros podamos entender por qué existimos, para que podamos explicarnos a nosotros mismos ante la pregunta: ¿por qué vivo? ¿Por qué existo? ¿Por qué estoy? ¿Por qué soy? Se resuelve fácilmente con creer que hay un Dios vivo. Amén. Que hay un Dios que existe, un Dios creador. Sí, Señor. De esa manera se resuelve. Y que debido a eso nos damos cuenta la inmensidad de Dios y la pequeñez nuestra. La justicia de Dios, la pureza, la santidad de Dios. Y aunque nosotros somos creados por el Señor, nos damos cuenta que algo ha pasado y que nos hallamos realmente en una posición en la que no entendemos por qué es que no somos como es igual a Él, que no somos iguales a Él. Y luego reflexionamos y pensamos, decimos, es que algo ha pasado, y entonces comenzamos a pensar en nuestra condición corrompida, en nuestra condición corrupta, pecaminosa, y nos preguntamos por qué llegamos a estar así. Nos preguntamos. Pero también llegamos a entender el mensaje. Te corrompiste, te perdiste, pero vuélvete. Yo te amo, yo te creé, te formé a mi imagen y semejanza, y realmente no quiero decir que a Dios no le importe que hayamos pecado, etcétera, etcétera. Le importa mucho. Por eso precisamente Él envió a su Hijo, Jesucristo, para que entendiéramos que el gran amor de Dios se extiende tanto que es capaz y suficiente para perdonar cualquier pecado y cualquier maldad del hombre. Eso es glorioso, porque no estamos sin esperanza. Y nadie puede decir que no tiene oportunidad de ser restaurado a la relación con Dios. Esto es bien importantísimo. Volvamos una vez más al libro de los Hechos, en el capítulo 14, y hoy bajo el tema que hallamos en el verso 15, y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo. De aquí podemos tomar una base muy, muy fuerte para hacer un llamamiento a que debemos volvernos a Dios, porque es lo que la palabra convertidos involucra. Vuélvanse a Dios. De estas vanidades, vuélvanse a Dios, decía Pablo en esa ocasión allí en Listra. Es bien importante eso, hermanos. Y en esta base vamos a considerar esta porción de la Escritura. Veamos, por favor, un texto que nos ayude a reforzar esto, porque es bueno tener por lo menos dos escrituras que hagan contexto. Vamos, por favor, a 1 Tesalonicenses, capítulo 1, y en el verso 9, por favor. Allí el apóstol Pablo, como veíamos anoche también, hablando de la tribulación
Una vez más, vemos aquí cómo los tesalonicenses, bueno, y no solo ellos, sino cualquier persona que se convierta, que se vuelva a Dios, va a encontrar oposición. Pero dice en el capítulo 1 de Primera Tesalonicenses, verso 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Entre el verso 9 y el versículo 10 hallamos, hermanos, lo que sucede después de la conversión, pasar un tiempo que solo el Señor puede determinar entre la conversión y la muerte nuestra, o la conversión y la venida del Señor. Ahorita en eso estamos. Después de que nos convertimos, estamos en esa espera. Estamos en esa expectación. Algunos preguntamos a saber cuándo me voy a morir. Algunos dicen, tal vez en broma o porque sienten que ya la muerte les anda pisando los talones, dicen, yo ya me voy a morir. Pero realmente nadie sabe cómo, cuándo o dónde. Eso solo es una atribución del Señor. Pero con todo, después de la conversión, insisto, lo que está quedando es la expectación, ya sea de nuestra partida de esta tierra a través de la muerte gloriosa, por supuesto, de los creyentes. Y luego, también, si no es así, pues esperar la segunda venida del Señor y que podamos posiblemente muchos de nosotros experimentar una transformación gloriosa para recibir al Señor en su segunda venida. Amén. Es muy importante. Ahora, he visto esto de los tesalonicenses para reforzar lo que aquí en 14:15 de Hechos está diciendo, cuando el apóstol Pablo invita a estos habitantes de Listra a que se vuelvan al Señor de esas vanidades. Vamos a ver qué son las vanidades, en este caso particular aquí de los habitantes de Listra. Vamos un poco atrás al verso 6 del capítulo 14. ¿Cómo es que llegaron ellos ahí a Listra? ¿Cómo es que llegó Pablo y Bernabé a Listra? Dice, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a toda la región circunvecina, y ahí predicaban el evangelio. De entrada nomás no nos dice todavía cuánto tiempo estuvieron allí en Listra predicando el evangelio antes de llegar a experimentar estas cosas que son relatadas. Es muy probable que después de quizás predicar por unos días, a lo mejor que un mes, 4 veces en días de reposo, y quizás evangelizar 2 días de semana por el lugar, ¿verdad? Pero un buen día están como en una plaza, según el verso 8, y dice, y cierto hombre de Listra estaba sentado. Aquí no se nos dice si ¿cómo se llama? Estaban en una sinagoga o en un lugar abierto, no lo sé. Lo que sí es interesante es que entre los que estaban ahí escuchando la predicación del evangelio, había un hombre imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, y hago énfasis. No solo es cuestión de decir que cojo de nacimiento, sino que dice que jamás había andado. Señor. Esta porción da como para dejar esto, como para terminar el mensaje. Pero quiero tomarlo desde el principio, para que entendamos un poco más de lo que dije en la introducción. Dice que ahí entre los que estaban escuchando la predicación del evangelio, había un hombre imposibilitado de los pies.
no hay tanto como para profundizar y explicar qué significa eso. Es tan obvio. Pero eso es en lo natural. Porque hace un gran contraste la condición natural de este hombre con los otros hombres que se ven involucrados aquí en este momento. Dice allí que en el versículo 9, este oyó hablar a Pablo. No era sordo de nacimiento. Era un hombre cojo, pero con sus oídos abiertos. Oyó hablar a Pablo. Pablo fijando en él sus ojos. Y me gusta esto, y dice, y viendo que tenía fe para ser sanado. Viendo que tenía fe para ser sanado, dijo a gran voz. Yo no puedo aquí gritar para ilustrar cuál sería el tono y la fuerza de voz del apóstol Pablo. Porque dice a gran voz, con un gran grito quizás, con un gran grito. Tal fue ese grito que la gente quizás habían distraído por ahí, y vieron a Pablo gritar, se centraron en lo que estaba pasando. Y dice aquí que ese gran grito, esa gran voz, quizás como cuando el Señor Jesucristo llamando a Lázaro del sepulcro, quizás así, Lázaro, ven fuera. Esa voz del Señor se oyó hasta allá donde estaba Abraham, en el seno de Abraham. Hasta allá se oyó. ¿Hasta dónde se habrá oído la voz del apóstol Pablo lleno del Espíritu Santo, levantando la voz de esa manera, quizás con voz como de trompeta? Le dice directamente al cojo, levántate derecho sobre tus pies y anda. Dice aquí que este hombre, no lo dice así que de inmediato, pero dice, y él saltó y cayó en pie, erguido. Y yo puedo imaginar la escena de haber comenzado a correr por todo el lugar, como cordero de la manada, corriendo por todos lados, saltando. No nos dice que gritaba el hombre, pero seguramente también como el cojo aquel de la puerta de Hermosa, que entró al templo saltando y alabando a Dios, tomado de las manos de los apóstoles Pedro y Juan. Y interesante esto, y yo puedo seguir imaginándome que Pablo también se ha de haber puesto a saltar con el cojo. Y Bernabé igualmente, quizás danzando, alabando a Dios por lo que había pasado. Y en esa manifestación, ¿qué sucedió? Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, también alzaron la voz. También alzaron la voz. Pero fíjense lo que dijeron ellos al alzar la voz. En lengua licaónica. Dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Dioses en la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Caramba. Sí, Señor. Qué tremendo esto, hermano. Amén. Qué interesante lo que sucedió. Amén. Como dice un comentarista por ahí, qué situación más extraña de responder ante la predicación del evangelio. En lugar de caer rendidos, arrodillados, arrepentiéndose y ¿qué dijera yo? Impactados, atribuyéndole este milagro no a los dioses
que supuestamente habían bajado en semejanza de hombres, sino que hubieran comenzado a darle gloria a Dios. Pero una cosa interesante aquí, esta gente, a mí me ha comenzado a dar en mis pensamientos que el apóstol Pablo, cuando llegaba a un lugar, normalmente llegaba a las sinagogas de los judíos. Y me ha estado dando vueltas en mi cabeza, en mi pensamiento, que cómo es posible que habían sinagogas de los judíos en muchos lugares y mucha gente no conocía al Dios de Israel. Porque esta gente, quizá una explicación aquí hubiera sido que esta gente hubieran gritado y hubieran que alabado a Dios, diciendo: el Dios de Israel ha sanado a este hombre. No, dicen ellos: dioses en semejanza de hombre han descendido a nosotros. Qué ignorancia. Pero, y con todo respeto para los judíos aquí, pero ¿hasta dónde había llegado el mensaje de los judíos a esta gente? Más bien quizás había rivalidad entre ellos, porque la gente de este lugar eran paganos y los judíos, por supuesto, adoraban a Dios el Padre. Pero pareciera ser que la predicación de eso en ese lugar como que no estaba logrando los resultados o no estaba causando los efectos que debían ser obvios por la presencia de los judíos ahí antes de la predicación. La gran ignorancia. Vamos a ver aquí esto que, como dije hace un momento, es bien importante. Dice que estaba este hombre cojo de nacimiento, pero en realidad la gente que estaba allí, es bien interesante que solo había un hombre cojo de nacimiento, que tenía fe para ser sanado. Pero fíjense, ¿cuánto ha de ver realmente este hombre esperado? Quizás, bueno, ahí dice que el hombre era cojo de nacimiento, que jamás había andado. ¿Cuánto había sufrido este hombre con ese problema? Quizás sin entenderlo, quizás sin saberlo, nada más en su interior, en su mente, en su espíritu. Quizás, que dijera yo, consideraba la remota idea de que algo podía suceder que le devolviera a él la sanidad. Quizá este hombre cojo también era un adorador de estos que son mencionados aquí, Júpiter y Mercurio. Quizás era un adorador a pesar de su cojera. ¿Cuántas veces este cojo quizás había llegado a llevarle ofrendas también a un cojo? Hermano, llevarle ofrendas a Mercurio, a Júpiter. Había un templo ahí, en ese lugar. Sí. Quizás llevando sus ofrendas con esperanza, orando a Júpiter, orando a Mercurio, pidiendo su sanidad. Y nada. ¿Cuánto vio el apóstol Pablo que había fe en este hombre para ser sanado? Pero ¿en qué momento vino esa fe? Esa fe real, esa fe que por el Espíritu Santo el apóstol Pablo pudo discernir que este hombre tenía. Él podía ver a este cojo con fe, pero yo no sé si podía ver a los demás que no tenían fe, porque su fe estaba fundamentada en otra cosa. Este cojo, cuando oyó a Pablo predicar, ha de haber despertado y ha dicho: esta es mi oportunidad. Hoy es cuando puedo ser sanado, ya que este hombre está hablando de un Dios poderoso, de un Dios que envió a su Hijo Jesucristo para perdonar los pecados, que envió a su Hijo para sanarnos, etcétera, etcétera. Hoy es mi oportunidad. Y Pablo vio eso. Pero dice que Pablo, viendo que este tenía fe para ser sanado, fijando en él sus ojos, le dijo: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Sí, Señor. Aquí se cumple lo que el apóstol Pablo dice, que por el oír viene la fe. Amén. Pero hermanos, dije que este hombre no era sordo. Sin embargo, hermano,
Él fue, su oído espiritual fue abierto por la predicación del apóstol Pablo. Hermano, esta gente allí que adoraba a Júpiter, que adoraba a Mercurio, ha de haber hablado para ver qué cosas de esos dioses paganos, que al fin y al cabo ni dioses son. ¿Cuántas cosas ha de haber oído este cojo acerca de esos dioses? Y la enseñanza o predicación acerca de esos dioses nunca pudo traer, hermano, a este hombre cojo, sí, pero sordo también, espiritual, cojo de nacimiento en lo natural, pero sordo, hermano, espiritual. Este hombre era doblemente cojo. No solamente era un cojo natural, sino también un cojo espiritual. El hombre fue sanado, no solamente de su cojera, de su sordera, de su insensibilidad. Este hombre fue sanado, hermano, de su ceguera. Ese hombre no solo estaba cojo, estaba sordo, estaba ciego, duro, insensible. Pero cuando oyó predicar acerca de Jesucristo, cuando oyó de la boca de Pablo explicar que Jesús había sido enviado a este mundo para perdonar a los pecadores, y una cosa interesante, esto de ser cojo de nacimiento, miren hermanos, todos nosotros nacemos cojos, Sí, Señor. ciegos, sordos. Todos nosotros nacemos, hermanos, muertos en delitos y pecados. Si solo hasta que sabemos que hay un Dios en los cielos que ha enviado a su Hijo Jesucristo para, hermanos, sanarnos en ese sentido, es que nosotros volvemos a la vida. Sí, Es que nosotros volvemos a tener verdaderamente salud espiritual. Dejamos de ser cojos, dejamos de ser ciegos y sordos y mudos. amén. Porque como dije hace un momento, hermano, este hombre no solo debe haber saltado y ha de haber andado, sino que ha de haber comenzado a alabar, a adorar al Señor Jesucristo, juntamente con Pablo, que ha de haber estado alabando, dándole gloria al Señor Jesucristo. Y en ese momento, la gente que estaba ahí no pudo darse cuenta que este cojo estaba saltando, alabando a Dios, no enfrente de Júpiter ni de Mercurio, sino que él estaba alabando al Dios creador de los cielos y la tierra. Y Pablo juntamente con él y Bernabé. Dos altares habían allí, hermanos. Dos altares. Un altar pagano y un altar de Dios. Un altar de los cielos. Qué interesante es eso. Eso se repite todos los días en todas partes donde el evangelio del Señor Jesucristo se predica en todo el mundo. Amén. Pero insisto, todos nosotros nacimos en esas condiciones. Si vamos a, bueno, solo voy a mencionarlo, pero Juan capítulo 9, versos 39 al 41, y así como allá los fariseos, cuando oyeron hablar acerca de esta situación del ciego que había sido sanado de nacimiento allá en Juan 9, ellos, los fariseos, decían que ellos no tenían pecado porque veían, porque pensaban, y ustedes pueden recordar de Juan 9, que a unos discípulos mismos preguntan al Señor Jesucristo acerca de ese ciego de nacimiento y le dicen: Señor, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y Jesús responde que no, que ni sus padres ni él han pecado, que si esto ha sucedido de que este hombre nació ciego, solo era para que las obras de Dios se manifestaran. Amén. Esto puede responder a lo que decía al principio de nuestra pregunta: ¿por qué es que
Si somos creados, si somos hijos de Dios, ¿por qué no somos semejantes a Él? Es que algo ha pasado. Hemos perdido esa imagen, esa semejanza. Pero hay una bendición, una respuesta a ese interrogante. Si admitimos, si confesamos, no solamente el hecho de nuestra condición, sino que también expresamos que por nuestra fe en el Señor podemos ser sanados de cualquier cojera, de cualquier ceguera, de cualquier sordera, no importa qué. El Dios que hizo los cielos y la tierra, hermano, si ha sido capaz de crear un universo infinito, ¿no será capaz también de quitar nuestra ceguera? Sí, Señor. Nuestra sordera. Amén. ¿No será capaz de quitar nuestra invalidez? Por supuesto que sí. Es suficiente y es capaz. Pero el Señor Jesucristo, allá en Juan 9, les dice, si ustedes fueran ciegos, no tendrían pecado. Pero porque ustedes dicen, ve, porque ustedes dicen, vemos, entonces tienen pecado. A mí me hace pensar esas palabras del Señor Jesucristo. ¿Cómo podemos explicarlo? Hay mucha gente en nuestro medio que dicen que no tienen pecado, porque consideran que un defecto físico. Escúcheme lo que estoy diciendo. Mucha gente considera que aquellos que tienen un defecto físico es porque han pecado ellos o sus padres, o han llegado a estar en esas condiciones porque han vivido una vida desordenada y por alguna razón han llegado a quedar inválidos. Pero como aquellos que están considerando esto, que están sanos y no tienen ningún defecto y ninguna dolencia y nada de eso, entonces consideran que ellos no tienen pecado. Es lo que dice ahí en Juan 9. Porque ustedes dicen, vemos, entonces ustedes tienen pecado. Y él dice, si yo no hubiera venido, ustedes no tuvieran pecado. ¿Qué quiere decir él? Que si yo no hubiera venido, ustedes hubieran seguido justificándose. O sea, para ustedes mismos, ustedes no tendrían pecado. Pero el Señor Jesucristo dice todo lo contrario. Por el hecho de que ustedes dicen que no tienen pecado, eso precisamente es el peor pecado que ustedes tienen. Sí, amén. El apóstol Juan, en su primera carta, en el capítulo 1, él hace claro que si nosotros decimos que no tenemos pecado, hacemos a Dios mentiroso y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, dice, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que yo entiendo que este cojo de aquí, del capítulo 14 de Hechos, él comenzó a darse cuenta. Él comprendió, porque seguramente esta gente pagana quizás dejaban a un lado al cojo, aunque él entraba posiblemente al templo cojeando, le estorbaban. Nos hacían a un lado, lo menospreciaban, a lo mejor te lo sacaban, cojo, vos no cabes aquí, quítate, vos tenés pecado. Y él estaba en esas condiciones, entonces quiere decir que yo nací cojo porque tengo pecado, o mis padres pecaron. Pero cuando él oye el mensaje de que en Jesucristo hay perdón, que en Jesucristo hay sanidad, él mostró fe. Y el apóstol Pablo, por el Espíritu Santo, lo advirtió. Y se dirigió a él diciéndole a ese cojo. Le dice, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó. ¿Qué habrá pasado de ahí para adelante con este cojo? Yo estuve pensando hoy que solo se menciona el milagro y no se sabe, no se menciona ni su nombre. Y de ahí para adelante no se menciona si este cojo, hermano, siguió al apóstol Pablo. Con toda seguridad, hermano, ese hombre se comenzó a congregar en el grupo que se levantó de esta situación para establecer o para conformar allí una congregación de hombres y mujeres que creyeron el mensaje de salvación que Pablo predicaba en el nombre de Jesús. Sí, Señor.
Y es triste lo que en este pasaje se relata, hermano, de esta situación de los paganos. Dice ahí, hermanos, que estos habitantes del lugar, aquí en Listra, que a Bernabé, dice en el verso 12, llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio. Estos dioses paganos, hermanos, es bien interesante porque a Pablo dice que le llamaban Mercurio. Entre la mitología griega y romana existen estas, dijera yo, especificaciones de estos dioses, porque Hermes es el dios griego y Mercurio es el dios romano. Entonces es bien interesante, pero este Hermes, y si alguno de ustedes puede recordar y ha visto figuras o fotografías o dibujos del dios Hermes, lo dibujan con alas en los pies y dicen que es el dios mensajero. Aquí dice que llamaban así al apóstol Pablo porque él era el que llevaba la palabra, porque este era el que llevaba la predicación, el mensaje. Decían que Pablo era este dios, Mercurio o Hermes, porque era el que llevaba el mensaje, era el dios mensajero. Pero escuchen, qué tremendo esto, hermanos, porque miren, qué ceguera y qué ignorancia más terrible. ¿Cómo podían pensar? Y por favor, pónganmele cuidado, pónganmele atención a eso. ¿Cómo podían pensar estos hombres paganos que si Pablo era Mercurio que había descendido y que ellos posiblemente tenían dentro de sus filosofías y dentro de sus libros quizás que hablaban acerca de las doctrinas o enseñanzas acerca de estos dioses, no creo que ellos hayan tenido registrado que Hermes haya llegado a predicar de Jesucristo. Fíjense qué confusión. ¿Cómo podían decir que Pablo era Mercurio? ¿Cuándo había llegado Mercurio, entre comillas, a predicar acerca de Jesucristo? Por favor, préstenme su imaginación y pensemos por un momento. Ellos no pudieron darse cuenta que no podía ser que un Dios en la semejanza de hombre, el Dios Mercurio en la semejanza de hombre, haya bajado donde ellos para predicarles acerca de Jesucristo. ¿Qué? Un Dios no conocido, un Dios que nunca habíamos escuchado. ¿Y cómo podía venir un Dios a dar mensaje y testimonio de otro Dios desconocido? Eso es tremendo. Y vienen ellos y quieren adorarlos. Dice que el sacerdote de Júpiter, en el verso 13, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificios. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas. Esto sí parece que lo entendieron. Cuando vieron a los apóstoles que rasgaron sus ropas, han de haber pensado, ¿qué pasa aquí? Amén. Si realmente en lugar de que hubieran hecho eso, ellos se hubieran puesto con sus manos levantadas quizá, ¿verdad? Se hubieran quedado como estatuas allí y hubieran aceptado las ofrendas, los sacrificios y el culto que querían darles estas gentes. Pero no, se rasgan las vestiduras y se lanzaron entre la multitud, Pablo y Bernabé, dando voces, otra vez dando voces, gritando. Dice que se movieron entre ellos gritando y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo. Y han preguntado, ¿y quién es ese Dios vivo? Nunca nadie les había hablado de un Dios vivo. Y Pablo comienza a explicar
¿Quién es el Dios vivo? Por eso mencionaba los dos cantos al principio. Dice allí, el Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Sí, Si ustedes están familiarizados con este pasaje de Romanos capítulo 1, del verso 18 al 20, al 21, allí Pablo explica que lo que de Dios se conoce, Dios se lo dio a conocer. A través de las cosas creadas, dice, de modo que no tienen excusa. Desde la antigüedad, Dios se dio a conocer, como el Salmo 19 dice, que los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Sí, Señor. Miren, hermanos, si el hombre con solo ver la creación debería llegar a una convicción profunda y una conversión, hermano, pero genuina, con solo ver la creación. Sí, Señor. Y con solo verse a sí mismo, porque nosotros no somos producto del azar Señor. o de la casualidad. Hay un diseñador. Hay un diseñador en el universo que diseñó todas las cosas y a nosotros también. Amén. Somos hombres semejantes a ustedes. Nosotros no somos dioses. Ay, hermano, ¿y cuántos hombres hoy en día se consideran tan elevados por sobre todos los demás hombres que se consideran a sí mismos dioses? Esto es lo que podemos ver por todos lados, no solamente hoy, sino desde la antigüedad. Ha habido hombres que se han proclamado a sí mismos dioses. ¿Y cómo han terminado? Como terminó Herodes en el capítulo 12 de Hechos, cuando no le dio la gloria a Dios. Y él, como era como dijéramos, la moda en ese tiempo, que había hombres que andaban por todos lados, hermano, en cada imperio siempre ha habido esa tendencia de que el que está arriba sobre todos los hombres y que tiene por su poder, ¿verdad? Que ha recibido, del cual ha sido investido por la misma gente, tienen el poder de dar o quitar la vida. Pues eran dioses. Y no son más que hombres. Amén. Hombres de carne y hueso semejantes a todos los hombres. Amén. Miren, hermanos, el hombre, perdonen lo que voy a decir, el hombre desnudo no es más ni es menos que los demás. Sencillamente es un hombre creado a la semejanza de Dios. Amén. Entonces, aquí el apóstol sigue hablando de estas cosas. En el verso 16 dice, en las edades pasadas, él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Y esto a mí me llamó mucho la atención. Dios dejó a los cananeos andar en sus propios caminos por 400 años. Yo no tengo registros y nunca he leído que haya habido profetas entre ellos hablándoles acerca del Dios de los israelitas. No tengo registro, no, yo nunca he leído nada al respecto. Y muchas naciones, por supuesto, tampoco. Pero como vemos aquí, el apóstol dice que aparte de que Dios hizo los cielos y la tierra y todo lo que en ellos existe, también se ha tomado el trabajo de enviarles mensajeros para que los hagan volver al camino correcto. A pesar de que ellos, entre ellos, escuchen, entre ellos no había posiblemente mensajeros enviados ya sea de Israel hacia ellos, aunque dije hace un momento que qué tristeza que había judíos entre ellos y no conocían al Dios vivo. El apóstol Pablo tiene que explicarles quién es el Dios vivo. Pero es muy probable que a pesar de todo eso, entre ellos paganos como eran, digo esto porque Abraham vivía, hermano, en Ur de los Caldeos y eran sumamente paganos. Abraham, antes de que oyera la voz del Señor que lo llamaba, él era pagano, pero venía ya con una trayectoria de venir examinando, de venir pensando que aquellos dioses que adoraba junto con su padre no eran dioses. Ahora estamos nosotros aquí. Todos nosotros éramos idólatras.
Sí. paganos. ¿Cuántos de nosotros adoramos al palo, a la piedra, a las estatuas, a las figuras? ¿Cuántos de nosotros adoramos a hombres? Es increíble. Y teniendo el mensaje de la creación, no podíamos darnos cuenta, éramos ciegos ante tal situación. Pero fíjense, dice el verso 17, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones, y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. Qué terrible, hermanos. Qué tremendo. Qué poder maligno, qué poder perverso. Viendo al apóstol Pablo y a Bernabé con sus vestiduras rasgadas, quizás de rodillas ellos, rogándoles y hablándoles y diciéndoles, no lo hagan, no lo hagan. ¿Quién sabe cuánto tiempo? ¿Cuántas horas quizás pasaron allí, hermanos? Quizás hasta quedarse afónicos, gritándoles. Quizá Pablo y Bernabé quizás buscaron la forma de escaparse de ellos, pero por lo visto no lo pudieron lograr, porque dice aquí que habían venido unos judíos de Antioquía y de Iconio que posiblemente estaban ahí entre ellos, hermanos, que persuadieron a la multitud. Dice, imagínense esto, hermanos, ellos hacen un milagro tremendo, les dan un mensaje impactante acerca de Jesucristo y acerca de Dios vivo. Y ese mensaje lo han estado oyendo estos hombres judíos, tanto de Antioquía como de Iconio. ¿Y qué hacen? Persuaden al pueblo, persuaden a la gente, y dice que lo llevan al punto de, como dijera yo, de manipularlos. No se sabe qué decían. Estos judíos no se sabe qué decían, pero terminaron convenciendo. Fíjense lo que pasó aquí. Es una situación bien complicada. Ahí están los judíos que debían de estar predicando acerca del Dios vivo, y parece que no lo hicieron. Y vieron la oportunidad ante el rechazo de Pablo y Bernabé del ofrecimiento que hacían estos paganos. Han de haber dicho, estos hombres no son dioses, ciertamente. Por lo tanto, ustedes deberían tomar consideración. ¿Cómo es posible, si ellos fueran los dioses que ustedes dicen, aceptarían el sacrificio? Pero ellos lo están rechazando, por lo tanto, eso les ofende. Eso no puede ser que ustedes lo dejen pasar por alto. Miren, han de haber dicho, vamos a apedrear a estos hombres, porque estos hombres son peores que ustedes. Y dice aquí, y a mí me extraña que apedrearan solo a Pablo. Y es que la realidad es que se fijaron en Pablo porque él era el que llevaba la palabra. Y ese había sido el instrumento del Espíritu Santo para hacer el milagro. Yo me pregunto, ¿por qué no apedrearon al cojo y a Bernabé también? Pero la providencia de Dios para el cojo y para Bernabé, sin embargo, Pablo queda expuesto. Y dice ahí que apedrearon a Pablo y arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Entre el verso 19 y el verso 20 sucedió algo que es bien difícil explicar. Pero allá en 2 Corintios 12, del 1 al 13, el apóstol Pablo explica. Conozco a un hombre, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, que fue arrebatado al tercer cielo, al paraíso, donde se le dio a oír cosas inefables, que no le he dado al hombre poder expresar tan fácilmente. En ese lapso entre el verso 19 y el verso 20, creen muchos estudiosos que en ese momento es cuando Pablo fue arrebatado. Se detuvo el tiempo.
Pablo va al paraíso, al tercer cielo, se le da un mensaje a Pablo y regresa, porque dice en el verso 20 que rodeándole los discípulos, es decir, los que habían creído, dice, se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. No se dice que Pablo se agarró cama, que Pablo quedó inválido, nada de eso. Estaba sano y salvo al día siguiente. Lo habían dejado, hermano, apedreado y muerto. Y el hombre estaba ahí. Para mí, Pablo muere y resucita. Pablo es arrebatado al tercer cielo. Muere y resucita. Vuelve en el tiempo de Dios, va y viene. Es tremendo eso, hermano. Por eso Pablo podía hablar con propiedad acerca del rapto de los creyentes en el día final. Amén. Entonces dice aquí, y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad, a pesar de eso, y que existía el peligro de que lo volvieran a apedrear otra vez, con todo, dice que él y Bernabé siguieron anunciando el evangelio a aquella ciudad e hicieron muchos discípulos. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo esto. Dice que cuando al día siguiente salió con Bernabé para Derbe, y en Derbe, ¿qué testimonio han de haber llevado a Derbe? Porque esto es lo que estamos leyendo aquí ahorita, que anunciaron el evangelio en aquella ciudad, en Derbe, porque salieron de Listra después de que apedrearon a Pablo. Y dice ahí que volvieron a Listra. Imagínense, regresa a Listra, donde lo apedrearon. Viene el hecho de Bernabé, Pablo, y vas a volver a ir a Listra. O sea, si te mataron ahí o te escaparon a matar y vas de regreso para allá. Jesús le pasó lo mismo. Pedro lo quería detener, los discípulos también, y él no se detuvo. Pablo tampoco lo hizo. Amén. Él volvió a Listra. Amén. No se sabe cuánto tiempo estuvieron ahí, pero ahí estuvieron en Listra. Luego fueron a Iconio, donde los habían echado, y regresaron a Antioquía de Siria, confirmando los ánimos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndole, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, y constituyeron ancianos en cada iglesia, habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado palabra en Perge, descendieron a Atalia. De allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían hecho. Y esto es preciosísimo. Ellos regresan diciendo misión cumplida. Y habiendo llegado y reunido la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron ahí mucho tiempo con los discípulos. Pero qué historia, qué experiencia, qué aventura, diría yo. Más preciosa, más tremenda, siendo guiados por el Espíritu Santo, hermano, haciendo la obra para la que habían sido enviados. Amén. Y no llegaron a quejarse. Pablo no llegó a quejarse de todas las vicisitudes y problemas que habían tenido. Pero él estaba allí, triunfante, gozoso, satisfecho de haber obedecido la voz del Espíritu Santo y haber recibido la dirección del Espíritu Santo, haber estado con él en medio de experiencias tan tremendas como estas. Amén. Y así como Dios, así como el Espíritu Santo apoyó y estuvo con el apóstol Pablo en aquel momento, así está con cada hombre y mujer creyente que tiene el denuedo y el valor para predicar la palabra, no solamente en una congregación, sino donde quiera que se presente la oportunidad y el Espíritu Santo lo mueva para hacerlo. Va a estar apoyado por el Espíritu Santo, va a estar guardado y protegido por el Padre. Hermano, eso no quiere decir que ellos van a impedir que recibamos golpes y desprecios, insultos, pedradas, lo que sea. Pero no importa, todo eso ellos lo sufrieron con gozo, y nosotros también, en el momento que nos toque, así debemos hacer. Padre, en esta noche, glorifícate entre nosotros, y que podamos, Señor, ser probados en estas circunstancias, y podamos llevar, Señor, el mensaje de tu palabra, el mensaje de tu evangelio
cuando así tú lo dispongas, cuando así tú nos envíes, Señor, que estemos dispuestos, sabedores, que donde quiera que vayamos y no importa qué suceda, tú, Señor, vas a cumplir tu promesa de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y nos vas a dar la gracia para cumplir aquello para lo cual tú, Señor, nos envíes y nos habrás llamado. Muchísimas gracias esta noche. Bendice a cada uno de mis hermanos, por favor. Señor, oro por cada uno de ellos. Invoco tu nombre, Señor, y los bendigo en tu nombre, Señor. Muchísimas gracias. Buenas noches, hermanos, y Dios los bendiga. Amén.